Warhammer Héroes de Poder y Magia 51-60. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 51. Señor Easy, los enanos nos han estado esperando estos últimos días en sus barcos acorazados procedentes de la puerta marina de Karak, le recordó amablemente Ysera, quien recientemente había estado ayudando con los asuntos gubernamentales a Easy después del juicio. Creo que este es el asunto más urgente en este momento. También deberá atender sus solicitudes de reparaciones posbélicas, la desmovilización de las tropas, el reclutamiento y reemplazo de funcionarios y la promulgación de leyes. Era mucho que gestionar. Dado que la mayoría de los soldados eran analfabetos, Easy no contaba con funcionarios de confianza. Solo pudo movilizar a las monjas que deberían haber estado en el monasterio para ayudar. De hecho, tomar la ciudad de Makator es solo el principio. John, no esperes, ven con nosotros a su encuentro. Dicho esto, condujo a Ysera y a los demás al lugar de encuentro acordado con los enanos. Señor, ya voy, dijo John, siguiendo de cerca a Easy, con paso apresurado. Pronto llegaron al lugar de encuentro. Un grupo de enanos ya esperaba. El líder era un enano corpulento y barbudo de mirada penetrante. Su armadura estaba reluciente. Una delicada hacha de batalla brillaba fríamente en su cintura, y un elegante mosquete colgaba de su espalda. ¿Te llamas Easy, y eres quien capturó a Marcator? Ja, nos has hecho esperar durante días. ¿Pareces chino? Habló primero el enano líder, con una voz que resonaba como una campana. Ja 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 ja, qué cumplido. De hecho, soy ciudadano del imperio. Amigos enanos, he estado tan ocupado estos últimos días que no he podido desplazarme. Ahora que estoy libre, iré a verlos en cuanto pueda, respondió Easy con una sonrisa. Notó que, a pesar de la aparente generosidad de los enanos, sus miradas lo escrutaban, reflejando claramente sus propias consideraciones para esta reunión. ¿Ciudadano imperial? Es raro verlo. Pero a nosotros, los enanos, no nos importa de dónde venías antes. Solo nos importa la cooperación futura. El enano líder se acarició la barba, mirando fijamente a Yishi. ¿Cooperación? Seguro que mi amigo enano tiene algunas ideas. ¿Por qué no hablar directamente? Sin duda, beneficiará a ambas partes. Yishi sostuvo la mirada del enano con franqueza. No me andaré con rodeos. Ante todo, soy un comerciante de Emmenburg. Puedes llamarme Balin Yunque. Su voz potente hizo vibrar el aire. Escucha, humano. La ciudad de Makato ha cambiado de dueño, pero la ruta marítima desde nuestro Emmenburg hasta tu puerto no puede pudrirse con ese chico Arisen. La larga barba castaña de Balin no dejaba de moverse mientras hablaba. Dime, ¿cuáles son tus planes? Easy miró a Ysera. La tasa de atraque que Ysera acababa de informarle era del 20% del precio del barco, más una tarifa diaria de mantenimiento portuario calculada según el tonelaje. Sin embargo, debido a la corta ruta de Makator a Imburg, incluso a este ritmo, no vendrían muchos enanos. Incluso Balin Anvil y sus compañeros solo llegaron tras recibir una reducción del 50% en los impuestos a cambio de su trato con el barón Arisen. Señor Balin Anvil, la prosperidad de la puerta marítima es igualmente importante para Makator. Quizás la familia Arisen sea miope y no valora el mar. Pero nosotros garantizaremos la seguridad y la eficiencia de las rutas y proporcionaremos un entorno comercial más justo y próspero. Easy se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz firme, pero ofreció otra idea. ¿Justo? Las pobladas cejas de Balin se alzaron, casi rozando el borde de su robusto casco. Los recaudadores de impuestos de Arisen han hecho un trabajo pésimo corrompiendo la palabra justo. Dime, ¿cuánto vas a cobrar? Si sigues sacando tajada como antes, nuestros barcos mercantes enanos preferirán regresar directamente a los puertos del norte, aunque les lleve 10 días o medio mes más. Los privilegios de exención de impuestos otorgados por el barón Arisen a ciertos socios especiales desaparecieron naturalmente con su reinado, dijo Easy lentamente. Sin embargo, la tarifa de amarre estándar del 20% impuesta a los barcos mercantes enanos durante el reinado de Arisen es realmente demasiado alta. La barba de Balin se contrajo violentamente. Parecía a punto de objetar la revocación de las exenciones de impuestos, pero se calmó al oír las palabras posteriores. El 5% más las tasas de mantenimiento del puerto, dijo Easy, una cifra atractiva. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Balin. Miró a los otros enanos, cuyas miradas estaban llenas de discusión,
pero rápidamente dieron paso a un intenso interés. ¿El 5%? Repitió con brusquedad, tamborileando inconscientemente con los dedos sobre la mesa. Es una oferta sincera. ¿Cuánto cuesta la tasa de mantenimiento del puerto? No intentes ocultarlo. Los enanos creemos en precios bien definidos. Easy sonrió levemente, sacó una hoja de pergamino de su manga y la extendió entre ellos. La tasa de mantenimiento sigue siendo la misma, calculada según el tonelaje del barco. 10 monedas de oro por cada 100 toneladas al mes. La barba de Balin volvió a temblar, esta vez de emoción. Un barco mercante estándar solo generaría unas pocas docenas de chelines de plata al día. Trazó las cifras en el pergamino con sus gruesos dedos, murmurando en voz baja. Los puertos del norte cuestan casi el doble. Este trato vale la pena. De acuerdo, estamos de acuerdo. Por cierto, ese tal Harrison me compró un lote de mosquetes para mi barco. ¿Por qué los quieres? Son nuestros tesoros, no son fáciles de conseguir para la gente común. Balin golpeó la mesa con su gran mano, con los ojos brillando con absoluta confianza en su artesanía. Forjado en acero fino, dispara lejos y con precisión, y además es muy duradero. Es mucho mejor que esas cosas sofisticadas que tienen los humanos. En vista de nuestro nuevo acuerdo, les daré un precio real, un 20% más barato que lo que pagó Harrison por él. ¿Qué les parece? Lo quiero. Y si había visto el poder del mosquete trueno. Casi penetraban escudos de torre que pesaban decenas de kilogramos. Si la muralla de la ciudad no fuera demasiado baja, y si hubiera usado magia curativa y a las monjas para salvar a decenas de personas, el número de guardias con escudos, que eran casi los mismos que los caballeros de infantería, podría haberse reducido a casi una cuarta parte. Balin sonrió, y su barba se alzó aún más. Respondió bruscamente. Jaja, claro. Tenemos 150 de bordo, todos forjados en acero fino, cada uno con 50 cartuchos. En cuanto al precio, ya que lo dices en serio, te daré 3 coronas de oro y 2 chelines a cada uno. Son 8 chelines menos de lo que pagó Harrison, ¿no te parece un buen precio? Y si asintió. Trato hecho. Pero con una condición. Tu taller se encargará del mantenimiento de estos mosquetes durante 6 meses. Genial. Es nuestra reputación. Después de que Balin terminara de vender la mercancía, habló de otro asunto. Ya que eres tan franco, amigo mío, te daré una noticia seria. La zona cerca de Macator es un buen lugar. Es mejor plantar más trigo. Nuestro rey de los 8 picos está a punto de reunir a otro grupo de enanos para apoderarse de los 8 picos. La mirada de Easy se agudizó de repente y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿8 picos? ¿Podría ser tu Lord Belegar martillo de hierro? Balin Yunque tomó un trago de cerveza de la enorme copa de madera, con la barba cubierta de fina espuma. Ja. Hasta tú lo sabes. Dejó la copa con un sonido sordo. Te digo que matar a todos los pieles verdes y ratas de 8 picos es simplemente imposible. Balin suspiró profundamente, frotando inconscientemente con sus gruesos dedos el borde áspero de la copa de madera. Los que estamos en la ruta comercial comprendemos la ambición del rey Belegar. Reclamar la patria de nuestros ancestros es un pensamiento grabado en los huesos de cada enano. Pero 8 picos, ese lugar es ahora la guarida de pieles verdes y ratas. Cuando matamos a una generación, surgirá otra. Las raíces son profundas. El rey Belegar está gastando una fortuna para intentarlo de nuevo esta vez. Solo para convocar a los guerreros, tendrá que comer una montaña de comida. Señor Balin, ¿está diciendo que la escala de esta expedición no tiene precedentes? Así es. Balin golpeó la mesa con fuerza, haciendo tintinear las copas y los platos. Los guerreros enanos de varias fortalezas alrededor de los 8 picos han sido movilizados. El llamado del rey Belegar al reclutamiento se ha extendido por las montañas. Lo que más nos falta ahora son divisas y cosas para llenarnos el estómago. Trigo, tocino, pan duro, cuanto más, mejor. Y si reconoció de inmediato esta enorme oportunidad, o mejor dicho, la oportunidad perfecta para que Ciudad Macato consolidara rápidamente su relación con los enanos. Calculó rápidamente la capacidad potencial de producción y transporte de grano del territorio. Señor Balin, lo entiendo. En cuanto al grano, Ciudad Macato y los valles circundantes, podemos hacer todo lo posible por abastecerlo el año que viene. Balin sonrió con los ojos brillantes, comprendiendo claramente lo que Easy tenía en mente. Jaja, tío, sabía que eras un hombre astuto. Claro que tenemos mosquetes, y más que las existencias de Harrison. Si puedes permitirte las coronas de oro, o su equivalente en grano, yo, Balin Yunque,
Puedo conseguirte más. Mira los harapos y las armas que llevas. Tu equipo no es digno de tu estatus de señor. Nosotros forjamos armas y armaduras enanas, y te conseguiré algunos de los mejores productos. Lo espero con ansias. Estaremos encantados de trabajar juntos. Easy extendió la mano. Trato hecho. El robusto brazo de Balin lo sacudió con firmeza. Tras completar esta tarea, Easy dispuso de inmediato que iban a enviar a exploradores a las zonas circundantes para anunciar el cambio de propiedad de Ciudad Marcato e invitar a todos los líderes de las aldeas a la ceremonia. Al recibir la orden, Iván reunió rápidamente a más de una docena de exploradores de élite y distribuyó documentos oficiales con el sello de la Oficina de Gobierno de Ciudad Marcato, instruyéndoles a viajar a los territorios vecinos a toda velocidad y asegurarse de que la noticia llegara a todos los rincones en 3 días. A continuación, se trató la construcción de la ciudad. Dado que el sistema requiere una gran cantidad de recursos para abrir una segunda ciudad humana en concreto, 10.000 monedas de oro, casi 1000 unidades de madera y piedra, y casi 100 unidades de cristal de dragón, la construcción de una segunda ciudad principal humana no se consideró por el momento. Por lo tanto, Easy abandonó una vez más la ahora vacía ciudad de Kyusan en el sistema y, en su lugar, eligió Ciudad Marcato como la ciudad principal. Además, abrir la primera ciudad de otra raza solo requirió 1000 monedas de oro, casi 100 unidades de madera y piedra, y 10 unidades de cristales de dragón. Esto fue fácil de reunir, y también le dio a Easy una visión, una vez completada la reconstrucción de Ciudad Marcato. Mi señor, aún no puede descansar. El asunto de la reestructuración militar y las retiradas aún requiere su decisión. Según nuestras estadísticas, esta retirada involucra a casi 182 milicianos. La mayoría eran originalmente agricultores y no estaban dispuestos a unirse al ejército. Ahora que la guerra ha sido suspendida, deberían ser reasentados adecuadamente, continuó Isera, sosteniendo una pila de archivos. Según el estándar de jubilación que mencionaste, cada veterano debería recibir 50 monedas de oro, un total de 9100 monedas de oro. Sus cejas doradas se fruncieron al mirar a Easy. Easy comprendió lo que quería decir y rió con torpeza. Sé que en su momento presumí y ofrecí mucho dinero. ¿Qué tal esto? Organizar la jubilación de 30 personas cada mes. Además, después de esta guerra, todavía quedan muchas tierras de cultivo sin dueño fuera de nuestra ciudad. De todos modos, son todos nuestros. Tras escuchar esto, la expresión de Isera se relajó un poco, pero aún conservaba un rastro de preocupación. Esas tierras de cultivo sin dueño pueden resolver el problema urgente, pero la medición y la distribución no son suficientes para nuestras 6 hermanas ahora. Entonces, encarga a los empleados que no han sido liquidados que las distribuyan. Recuerden que deben permitir que esos granjeros jubilados tengan un canal para informarme. Como hay muy poca gente alfabetizada en esta ciudad, algunos arreglos de base no se pueden hacer, así que, salvo unas pocas monjas alfabetizadas, Easy simplemente dispuso que esas personas siguieran trabajando. Tomó el bolígrafo y rápidamente dibujó en el expediente. Entiendo. 30 personas se jubilarán cada mes. Haré una lista basada en sus años de servicio, situación laboral y rendimiento en combate. No está tan mal, el barón Harrison de la ciudad de Makato aún tiene varios miles de dólares disponibles para comprar equipo y reclutar nuevos soldados. El problema clave ahora es el ejército. Easy miró a John, Freyr y Kuidou. Eso sucedió, quizás porque han estado entrenando en Kyusan y la administración es demasiado estricta, lo que ha provocado que algunos soldados quieran desahogarse. ¿Cómo creen que debería manejarse esto? Freyr se aclaró la garganta con voz solemne. Señor, los soldados de Kyusan son muy disciplinados. Él es solo una excepción. No hay nada que cambiar. Kuidou se cruzó de brazos. No puedes decir eso. Estos tipos no tienen batallas que librar ni dónde gastar su energía. Se sienten sofocados. Empezaron a discutir. Freyr frunció el ceño y alzó la voz un poco. Kuidou, nos estás condonando. Si la disciplina es laxa, ¿cómo podemos mandar en el campo de batalla? Si nos relajamos ahora y pasa algo la próxima vez, no será un incidente aislado. John los interrumpió. Tranquilos los dos. Cometí un gran error esta vez. Mis soldados no obedecieron mis órdenes de proteger al señor. Señor, por favor, castígame. Se volvió hacia Yishi e hizo una leve reverencia. Basta, John, mereces ser castigado por no supervisar ni siquiera a tus guardias personales. Llevarás a tus hombres a desmantelar las bandas más tarde. Si ni siquiera puedes con eso, simplemente retírate. Easy lo interrumpió.
Ahora nos ocupamos de los asuntos de los soldados. Kuidou tiene razón. Implementaremos un sistema de rotación en el futuro, con 2 días libres al mes, 2 días cada vez, pero el entrenamiento no podrá interrumpirse en otros momentos. Además, los soldados que reciben entrenamiento directo con poder divino no parecen haber jurado lealtad al Sacro Imperio del Grifo como Freyr y otros soldados regulares, y no rezan a Elras a diario. De ahora en adelante, todos los soldados, incluidos aquellos que han adquirido rápidamente poder divino, deben jurar lealtad a Lord Hinling y rezar a Elras los fines de semana. Entendido. Respondieron John y los demás al unísono. El mes que viene, enviaré monjes a establecer una capilla de batalla en el cuartel. Los capitanes supervisarán los arreglos específicos para los períodos de descanso. No se permite beber ni causar problemas en los días de descanso. Quienes incumplan esta norma estarán sujetos a la ley militar. En cuanto al servicio de los soldados, como todos saben, tanto ustedes como ellos se benefician del poder divino, por lo que la jubilación no está permitida actualmente. Sin embargo, además de la cuota mensual básica de mantenimiento, los guardias con escudo recibirán una moneda de oro adicional como compensación. Los líderes de escuadrón recibirán un aumento del 20%, y sus líderes de escuadrón recibirán un aumento del 50%. Gracias, señor. Dijo Easy, a punto de despedirse con la mano y prepararse para el siguiente punto de la agenda. Señor Easy, Lord John no mencionó los preparativos. Lo siguiente es el nombre de Makator y el título de nuestra facción, le recordó Ysera en voz baja. Sí. Espere un momento, John. Después de la reunión, llevaré a las tropas a encargarme de quienes se aprovechan de la situación. Además, Ciudad Makator cambiará de nombre pronto, y nuestra facción también debería tener un título oficial. Piénselo primero y luego le pediré su opinión. Como ordene. Easy se frotó la frente. El cansancio de tantas tareas importantes le subía a los hombros. Antes de que pudiera recuperar el aliento, Ysera ya había abierto otro pergamino. Mi señor, su voz tenía una sutil solemnidad, hay un asunto de larga data que requiere su atención urgente. Para restaurar varios edificios de Ciudad Makator, se pueden usar directamente la herrería, la granja y el rancho, pero es necesario ampliar los cuarteles y el campo de tiro. Nuestro monasterio aún no se ha construido, y esto requerirá una cantidad considerable de mano de obra y recursos. Y golpeó la mesa con los dedos, emitiendo un sonido nítido. Mano de obra y recursos, Ysera, ¿qué hay de los prisioneros hechos después de la guerra? Comen todos los días, no pueden quedarse sentados sin hacer nada. Se ha usado todo lo que se podía, mi señor, respondió Ysera rápidamente, recorriendo con las yemas de los dedos los números del archivo, pero reparar las grietas en las murallas de la ciudad y limpiar las zonas quemadas ha requerido mucha mano de obra, por no mencionar la gran cantidad de milicianos que pronto se retirarán. Ahora necesitamos ampliar los cuarteles y los campos de tiro, y sobre todo construir la iglesia de batalla dedicada al Rat. El monasterio. Los canteros y carpinteros que tenemos ahora no son suficientes. Hizo una pausa y bajó la voz, muchos empleados de Arisen se resisten a trabajar para el nuevo régimen y son ineficientes. En cuanto al reclutamiento, la ciudad de Makator ha sufrido la guerra, y mucha gente sigue esperando y observando. Tenemos que ir paso a paso. Después de la reunión, hagan un anuncio. El salario actual es de 10 peniques al día. Como no tenemos suficiente personal, duplicaremos el sueldo. Seguro que vendrá gente. Recuerdo que Arisen solía hacer el trabajo directo. ¿Quién lo supervisará entonces? Preguntó Ysera de nuevo. ¿Dónde están tus hermanas? Puede que lo hayas olvidado, pero ellas supervisan la distribución diaria de alimentos. Tú fuiste quien la organizó hace unos días. La distribución de alimentos es clave para estabilizar la opinión pública, y pasar de una ciudad de segunda a una de tercera requiere al menos 5000 personas. No podemos detenernos, o al menos no reducir nuestro número. Aunque ahora es rudimentario, las monjas al menos pueden asegurarse de que los niños sin hogar terminen sus comidas. Una vez que se establezca el orfanato y se erradiquen las fuerzas del mal, podremos detenernos. Ahora mismo, su supervisión es realmente inviable. Su mirada recorrió a los principales subordinados presentes, fijándose finalmente en Freyr. Frey, la voz de Easy rebosaba de una determinación incuestionable, detén el entrenamiento de tus soldados por ahora y úsalos para supervisar el trabajo de los esclavos y obreros. Frey se quedó atónito un momento, luego enderezó la espalda. Su excelencia, nos gustaría obedecer sus órdenes, pero nadie sabe leer ni escribir. Basta.
Ve a supervisar a los empleados que no quieren trabajar, lo interrumpió Easy, hablando rápido y claro. Dígales que quienes sean pasivos y perezosos, o incluso quienes causen problemas en secreto, serán tratados como prisioneros de guerra. Que elijan entre el destino de Tolman o realizar trabajos forzados juntos. Entiendo, mi señor. Las cejas doradas de Isera se relajaron mientras anotaba rápidamente la orden. Una vez que esto esté arreglado, les asignaré divisiones claras de trabajo y estableceré órdenes diarias de trabajo y procedimientos de verificación. Easy asintió, mirando el cielo que se oscurecía al otro lado de la ventana. La escasez de personal es urgente. El aviso de doble salario se publicará esta noche. Además, los cautivos con habilidades serán seleccionados y organizados en grupos separados. Quienes trabajen activamente podrían ser considerados para algunas reducciones. Los albañiles y carpinteros serán asignados primero a los cuarteles y campos de tiro, y los supervisores los vigilarán de cerca. Isera anotó las órdenes una por una. Haré que el personal recién asignado comience de inmediato a registrar artesanos dispuestos y trabajadores fuertes. ¿Algo más? Easy se frotó la frente, cada vez más espesa. La fatiga lo invadió como una marea, pero la montaña de trabajo no le dejaba tiempo para descansar. Y más. Las palabras de Isera, aunque suaves, tenían un peso que no podía ignorar. Pasó a la siguiente página del expediente. Durante el reinado de Harrison, una enorme acumulación de delitos asoló Ciudad Mercator y sus aldeas circundantes, incluyendo robos, hurtos e incluso asesinatos. Las víctimas se quejaban amargamente, y muchos de los perpetradores siguen en libertad. Algunos, incluso detenidos por los guardias, permanecen en las mazmorras por falta de juicio. Ahora que hemos tomado el control, si no podemos resolver esto rápidamente, tememos que socave la moral pública y socave su prestigio, su excelencia. ¿No debería haber un departamento dedicado a estos asuntos? Preguntó Easy, desconcertado. Ciudad Mercator no tiene un departamento dedicado. Una vez que los guardias los detienen y confiesan, esperan su juicio ante el Señor Supremo, explicó Isera. ¿Y qué pasa con aquellos a quienes el Señor Supremo no ha tenido tiempo de sentenciar? Siguen en prisión, Su Excelencia. Easy respiró hondo, furioso. Todo esto seguía y seguía. Pero temiendo una injusticia, se incorporó, y su último rastro de fatiga fue reemplazado por una mirada penetrante. John, ustedes dos continúen y terminen su trabajo. Como acordamos hoy, cada uno cumplirá con sus deberes. Agitó la mano. Como ordenen. John y los demás matones, ya cansados de oír las noticias, respondieron al unísono, levantándose, saludando y saliendo rápidamente de la sala. Ahora traigan los archivos aquí, y los leeré uno por uno. Empezando por los casos más flagrantes y concluyentes. Isera asintió y comenzó un informe claro y sereno. Primero, el robo en la herrería del norte. El herrero, hijo del viejo Carl, acusó a su vecino, Mueller, de colarse de noche y robar 3 dagas recién forjadas y 20 chelines de plata. Los objetos robados se encontraron debajo de la cama de Mueller, y Mueller fue detenido con las manos en la masa. Mueller confesó. El juicio duró una tarde entera. Easy se sentó erguido en la silla del señor, con expresión severa. Escuchó atentamente cada testimonio y prueba presentada por Isera, combinando las confesiones de los arrestados con las acusaciones de las víctimas, y emitió sus veredictos uno por uno. Algunos fueron arrestados simplemente porque los soldados los detestaban, sin conexiones. Otros, gánsteres que deberían haber sido sentenciados hace mucho tiempo, quedaron impunes, sobreviviendo durante años y convirtiéndose en matones en prisión. Aún quedan entre 50 y 60 personas en las celdas, y la población total de esta ciudad es de tan solo 3 o 4 mil. Gareth Harrison tiene cierta habilidad para acumular dinero y reclutar soldados, pero en realidad no es bueno para el trabajo real. A los ladrones y asaltantes cuyos crímenes están probados, y si los ha sentenciado a todos a trabajos forzados, y hay muy pocas personas para realizar el trabajo. En cuanto a las aproximadamente 20 personas restantes cuya culpabilidad se desconoce, y si realmente no tiene el personal suficiente para investigarlas con claridad. Si se escapan, no será bueno, pero no es bueno retenerlos. Solo podemos establecer un estándar unificado. Quienes estén dispuestos a irse antes serán condenados a 3 años de trabajos forzados, y quienes no estén dispuestos a irse serán investigados y juzgados cuando haya más funcionarios. Cuando el resplandor del sol poniente se filtró por la ventana hacia el suelo del salón, Isera finalmente cerró el último expediente. Mi señor, los casos atrasados ya están prácticamente resueltos.
Ahora está el asunto del puerto. Es previsible que, tras reducir los impuestos, el transporte marítimo prospere. Y si se frotó los ojos doloridos. Sí, es necesario. Pero la gente, en todas partes, necesita talentos que puedan ayudarme con el trabajo. Gracias por su arduo trabajo, mi señor, y Sera hizo una leve reverencia con los ojos llenos de preocupación. El asunto ha terminado por ahora, mi señor, mejor concéntrese en reclutar talentos. Puede que nuestra ciudad no sea grande, pero puede que haya muchos talentos disponibles en las aldeas circundantes. Issy asintió levemente. Tiene sentido. Aunque hay poca gente que sepa leer y escribir, hay algo más. Mañana organizaré que la gente vaya a la ciudad y las aldeas circundantes a publicar anuncios para reclutar personas cualificadas. Para que el puerto prospere, la construcción naval, la navegación, el comercio y muchos otros aspectos requerirán talentos profesionales. Y puede que esos viejos oficinistas no sean de fiar, después de todo. Aún recordaba a Barton, el estafador con sus honorarios desorbitados. Sí, mi señor, respondió Isera con respeto. Por favor, disfrute de su comida lo antes posible. Creo que muchas cosas requerirán su supervisión e inspección personal. Venga. Ha estado ocupado últimamente. Gracias por su esfuerzo. Los dos llegaron al comedor del castillo. Como no había sirvientes, el ejército estaba repartiendo la comida, y los soldados la sirvieron rápidamente. Mientras Issy comía, observó a Isera rezar a El Rat, el dios dragón de la luz. Cerró los ojos, cruzó las manos sobre el pecho y susurró una oración de gratitud. Una expresión reverente y serena cruzó su rostro. Luego abrió lentamente los ojos, cogió los cubiertos y saboreó la comida que tenía delante con movimientos gráciles y pausados. Disculpe, ¿tuvo alguna otra experiencia vital antes de entrar en el monasterio? Issy dejó los cubiertos con tono inquisitivo. ¿Como la vida familiar u otra profesión? Al fin y al cabo, una persona devota como tú no surge de la nada. Isera hizo una pausa, con la mirada alzada, un destello de recuerdo en sus ojos claros, pero enseguida recuperó la compostura y respondió con suavidad. Mi señor, me halagas. Eso fue hace mucho tiempo. Me he dedicado por completo a El Rat. Nací en una familia piadosa de la nobleza menor. Mis padres eran devotos creyentes del Rat. Hasta que la guerra los despojó de todo, dejándole solo la fe en los dioses. En aquel entonces, yo era aún joven y me enviaron al monasterio para criarme, estudiar, rezar y crecer. El monasterio es mi hogar, y la luz del Rat ha guiado mi vida. Sus palabras eran serenas, pero Issy captó con intensidad el destello de dolor oculto bajo el polvo del tiempo en sus ojos. Issy guardó silencio un momento, removiendo inconscientemente la comida de su plato con el tenedor. Perdón, eso me trae malos recuerdos. Hizo una pausa. Las jóvenes con talento podían ingresar al convento a los 12 años y salir después de los 18 y antes de los 24 para casarse y tener hijos. Después de eso, permanecer en el convento después de los 24 significaba comprometerse a servir a los dioses de por vida. Conocía las reglas, pero no esperaba que esa fuera la razón. Isera bajó con cuidado su tenedor de plata, posando las yemas de los dedos brevemente sobre el mantel. Parecía comprender los pensamientos de Issy. Hemos elegido dedicar nuestras vidas y almas enteras a la luz sagrada, convirtiéndonos en sus portadores en el mundo. A partir de este momento, nuestras identidades mundanas y nuestros lazos pasados se han disipado por completo, dejando solo la voluntad del Rat para guiar nuestro camino. Esto no es una atadura, sino gloria suprema y paz profunda. Levantó la vista. Sus pupilas claras reflejaban las llamas parpadeantes de la chimenea del comedor. Bajo la calma se escondía una determinación inquebrantable, como si proclamara en silencio la pureza e inquebrantable alta decisión. En ese caso, continúe ayudando con los asuntos oficiales. De verdad que no puedo con todo yo sola. Isera hizo una leve reverencia. El brillo de su cabello dorado ondeaba suavemente a la luz de las velas. Es mi deber, señor. Es un honor compartir sus preocupaciones. Además, mi misión es difundir el orden y la gloria de El Rat en esta tierra. Las cejas doradas de Isera estaban ligeramente fruncidas, proyectando una tenue sombra a la luz de las velas. A finales del otoño de 2502, dos noticias, recientemente detectadas en el viejo mundo, llegaron a la ciudad de Mercator. La primera, según el enano Balín, era que Belegar Martillo de Hierro, uno de los reyes enanos, estaba movilizando frenéticamente fuerzas por los reinos montañosos enanos, con la intención de recuperar la antigua fortaleza de los 8 picos, invadida por pieles verdes y hombres rata.
Esta noticia había llegado a la ciudad meses antes. Las legiones de Belegar ya habían reunido a miles de guerreros de élite, incluyendo la Hermandad de los Carniceros de Karak Kadrin, los herreros rúnicos de Karak Unger, los Vengadores y las unidades militares mecanizadas de los numerosos fuertes montañosos errantes. Su juramento resonó por las montañas. No descansaremos hasta recuperar los 8 picos. Si bien no se había publicado más información sobre su progreso, era posible que ya hubieran comenzado la marcha. En segundo lugar, llegaron noticias del imperio de que, a mediados de año, el príncipe Karl Franz de Aldorf había tendido una emboscada a un gran grupo de bárbaros nórdicos que se preparaban para invadir Nordland, en la costa norte del imperio. Lideró personalmente a la guardia del rey en una carga contra el muro de escudos nórdico, logrando finalmente una contundente victoria. Tras la batalla, la costa quedó sembrada de escudos destrozados y hachas manchadas de sangre. Más de 3000 guerreros bárbaros fueron aniquilados, y el resto huyó presa del pánico a las tierras desoladas que bordeaban los desiertos del caos. Esta gran victoria no solo frustró la planeada invasión de Nordland, sino que también desató el júbilo en todo el imperio, reforzando al instante el prestigio de Karl Franz. La noticia se extendió por el viejo mundo a través de veloces correos, llegando finalmente a la ciudad de Malcator. Además de estos dos importantes acontecimientos, las facciones enanas vecinas a la Viglan Ulfson de Karakor y Vernos Dragonamer de Barak Agate reanudaron las negociaciones con los Isi de Malcator. Fieles a su acuerdo, se abstuvieron de unirse a la guerra civil humana y, en su lugar, enviaron enviados enanos para firmar un pacto de no agresión tras la conclusión de la guerra. Los Isi de Malcator recibieron con agrado la visita de los enanos, convencidos de que su destreza en el comercio y la artesanía era bien conocida, y de que mantener buenas relaciones con ellos sin duda beneficiaría al desarrollo de la ciudad. Pero el lado humano reaccionó de forma muy distinta. Las familias Cullen y Green, que vivían cerca de los estados principescos de la frontera occidental, no desarrollaron una relación estrecha después de que los Isi eliminaran a sus rivales, la familia Harrison. En cambio, reforzaron en secreto las defensas de los pasos fronterizos e incluso redujeron deliberadamente el tráfico de caravanas con Makato. Las familias Cullen y Green temían que la aparentemente invisible familia Golden Spike derrotara a la familia Harrison y ocupara Makato, volviéndose aún más poderosa y potencialmente amenazando la independencia de los estados fronterizos occidentales. Las aldeas más pequeñas de Araki, Blackstone y Oak Castle adoptaron una estrategia completamente distinta. Señor, los representantes de la aldea han llegado y esperan en el pasillo lateral. Dentro, la luz parpadeante de las velas iluminaba varios rostros familiares, polvorientos y variados. Isi empujó la puerta, seguida de cerca por Isera, cuya figura se perfilaba silenciosamente a la luz del umbral. Los tres que esperaban dentro se pusieron de pie inmediatamente. Liderando el grupo estaba Eric, un veterano retirado y representante de la aldea de Araki. Cuando Isi había estado en la aldea de Kyusan 2 meses antes, los aldeanos se comunicaban entre sí de vez en cuando. Otro era Dorn, el representante de los canteros de Blackrock Village. Junto a él estaba Edgar, el anciano de Oak Castle, un anciano canoso de aspecto afligido que se apoyaba en un bastón de roble pulido. Encantado de volver a verlos. ¿Cómo están todos últimamente? Isi sonrió mientras observaba al grupo. La luz de las velas danzaba en sus ojos profundos, revelando un atisbo de preocupación. Eric tomó la iniciativa y dio un paso al frente, frotándose la áspera palma contra el cuello de la camisa. Nunca esperé que algo así sucediera. La aldea de Araki es relativamente estable, pero aún no se han pagado los impuestos de este año y me siento un poco inquieto. ¿Qué opinan? Sus palabras tenían la agudeza de un veterano, su mirada recorrió a Isera, detrás de Isi. ¿Y ustedes? ¿Quieren averiguar lo mismo? Isi miró a Dorniegar. No pasa nada. Estaba a punto de hablar de esto. Recaudar el 80% o el 90% de su impuesto al grano es, sin duda, demasiado alto. La mirada de Isi los recorrió a los tres, y una voz firme resonó en el pasillo lateral. El severo gobierno de Harrison ha sido abolido. A partir de este año, los impuestos en todas las aldeas serán del 30%. En cuanto terminó de hablar, el salón quedó en silencio, solo se oía el crepitar de la leña en la chimenea. Eric abrió los ojos de par en par y Dorn se frotó inconscientemente los dedos callosos. 30%. Eric fue el primero en reaccionar, con la voz llena de increíble emoción. Señor, ¿se refiere a solo el 30%? Así es. Isi asintió con tono inequívoco.
El impuesto de otoño se implementará siguiendo este ejemplo. Se condonarán los atrasos de años anteriores. Lo que el castillo de roble haya recaudado este año, se lo devolveré a Lady Isera más tarde. La mano del anciano Edgar, que sostenía el bastón de roble, tembló levemente, como si no pudiera creer lo que oía. Gracias, señor, gracias, Lady Isera. Las lágrimas inundaron los ojos turbios del anciano Edgar. Tembló y quiso arrodillarse para saludar, pero Easy levantó la mano para apoyarlo. Anciano, no hay necesidad de hacer esto. Easy se volvió hacia Isera. Te explicaré los detalles. Isera dio un paso adelante y desdobló el expediente que tenía en la mano. Su voz era clara y serena. El señor Easy es tolerante. Además del impuesto del 30% sobre el grano, hay otros puntos que debo informarle. Primero, cada aldea debe organizar a jóvenes y fuertes por su cuenta para mantener las carreteras en buen estado alrededor de la aldea y facilitar los negocios y los viajes. La ciudad de Makato también enviará tropas para ayudar a eliminar la amenaza. Se trata de asistencia mutua y no se cobrarán impuestos adicionales. Segundo, fomentar la recuperación de terrenos baldíos sin dueño cerca de las aldeas. Las tierras recién recuperadas estarán exentas de impuestos durante los 2 primeros años, pero estarán sujetas a un impuesto del 30% a partir del tercer año. Tercero, cualquier persona con una habilidad, lectura y escritura, herrería, carpintería, marroquinería, caza, etc., puede registrarse en la oficina del gobierno de la ciudad. Quienes deseen establecerse en la ciudad y servir pueden estar exentos de algunos impuestos familiares o tener prioridad para las reparaciones de viviendas, según su nivel de habilidad. Las regulaciones específicas se publicarán más adelante, y cada aldea recibirá una copia del documento. Eric asintió repetidamente al escuchar esto. La astucia del veterano le permitió captar de inmediato la clave. Señor, sin duda mantendremos este camino. Recuperar tierras baldías es algo bueno. Con un excedente de alimentos, hay esperanza para el futuro. Pero, dudo, si todos esos trabajadores cualificados se mudan a la ciudad, ¿quién reparará las cosas rotas en el pueblo? Es solo un registro. Sus habilidades quedarán registradas. Quienes deseen venir a la ciudad pueden ir. Si hay una necesidad urgente en el pueblo, pueden informarlo a la oficina gubernamental. Se coordinarán con los artesanos de la ciudad para ir al campo por un corto periodo, o la oficina gubernamental venderá sus herramientas a un precio razonable. Dorn se dio una palmada en el muslo. Genial. Tenemos muchos canteros en la aldea Roca Negra. Si hay trabajo en la ciudad, sería estupendo ganar unos chelines de plata. También podemos hacer el trabajo de corte de piedra y reparación de casas en el pueblo nosotros mismos. El anciano Edgar también respiró aliviado, y las arrugas de preocupación de su rostro parecieron relajarse un poco. Este acuerdo es muy bueno, Jishi vio la renovada esperanza en sus ojos y se relajó un poco. Entonces está decidido. Isera los llevará a comer algo y a descansar bien. Llevarán los documentos detallados cuando salgan del castillo mañana por la mañana. Cuando regresen, asegúrense de contarles a todos en la aldea lo que hablamos hoy. Sí, señor. Eric, Dorn y Edgar volvieron a inclinarse, con rostros llenos de gratitud y emoción, y siguieron a Isera fuera del salón lateral. Easy se quedó solo en el salón y se acercó a la ventana. En la ciudad de Makato, algunas luces parpadeaban. El 30% del impuesto era suficiente para dar un respiro a estas aldeas dependientes, e incluso para abrigar un poco de esperanza. Manteniendo activamente las rutas comerciales, los aldeanos vieron la prosperidad de la ciudad de Makato y, naturalmente, quisieron mudarse a la ciudad. Pero si esta pequeña esperanza puede transformarse en una base sólida y mano de obra disponible, atraer a más gente imperial y apoyar a la ciudad de 3 o más libros en su mente, el camino por delante recién comienza. Las semillas ya están plantadas. Veamos si pueden echar raíces y germinar. Un brillo penetrante brilló en sus ojos, pero luego se desvaneció en un suspiro inaudible. Se giró y caminó hacia su escritorio, aún repleto de papeleo. Las reducciones de impuestos eran solo el principio. Le aguardaban tareas más arduas, especialmente cómo cubrir la enorme escasez de personal y encontrar personal idóneo y leal para servir. Después de publicar el anuncio de reclutamiento, nadie se presentó durante medio mes. El número de personas alfabetizadas era incluso más escaso de lo que esperaba, lejos de ser suficiente para satisfacer las necesidades de una floreciente ciudad portuaria, sin mencionar los complejos asuntos de construcción naval y navegación. Easy ha estado trabajando sin parar últimamente para lidiar con una montaña de asuntos oficiales. Incluso tomar un respiro parece un lujo.
Se siente abrumado por una serie de eventos como el diseño de la expansión del puerto, la expansión de los cuarteles, el mercado, la herrería, la taberna y la reparación de la muralla de la ciudad. Este libro se publica por primera vez en toda la red por 5E5H5. Y Sera y otros están igualmente ocupados. Además de ayudar a Ellis y a manejar los asuntos gubernamentales diarios, también tiene que viajar de ida y vuelta entre aldeas para supervisar el progreso del mantenimiento de las carreteras y la implementación de la recuperación de tierras baldías. Aunque comerciantes, gente común y refugiados de todos los ámbitos pueden formular políticas, y puede haber muchos tipos de cosas, todos los sistemas básicos requieren ejecutores y planificación departamental. Cuanto más trabajaba, más sentía que algo fallaba. Pronto se dio cuenta de que la buena gestión de una ciudad podía lograrse de innumerables maneras, y las tareas implicadas eran infinitas. Pero dirigir el antiguo e ineficiente sistema administrativo con los mismos funcionarios no lograría lo que Is y él esperaban. Los funcionarios aún no habían sido despedidos, y hasta que estos huesos cancerosos pudieran ser reemplazados, solo podrían mantener una apariencia de estabilidad. Podía invocar a un héroe, por supuesto, pero gastar decenas de miles de monedas de oro para invocar a un héroe mucho más poderoso que Is no era el enfoque adecuado. Por supuesto, nada de esto era un problema. Con lo que ya había hecho, ya lo había hecho mejor que el anterior señor de la ciudad. Además, con el tiempo, monjes y monjas devotos del Rat seguirían apareciendo mensualmente. Una vez que Makato se convirtiera en una ciudad de tercer nivel, surgirían funcionarios y héroes capaces para gestionar los asuntos de la ciudad. Por ahora, hasta que se pudiera reunir un equipo improvisado, la atención principal debía centrarse en la comida, el dinero y los soldados. Con estas tres cosas, todo sería pan comido. La comida es fácil de conseguir. El territorio acaba de completar la cosecha de otoño y sus almacenes están llenos, más que suficiente para el invierno y la próxima primavera, sin mencionar la resiembra de trigo de invierno. De hecho, los territorios principescos de las fronteras oriental y occidental, situados cerca del Ecuador, son ideales para el cultivo. Incluso se pueden obtener 2 o 3 cosechas al año. Con un riego adecuado y un cultivo meticuloso, la producción de grano puede superar con creces la de las provincias del norte del imperio. Simplemente, la tecnología agrícola de este mundo es deficiente. Este potencial ha permanecido desaprovechado porque las poblaciones de ambas regiones son demasiado pequeñas. El desierto está invadido por tribus errantes de pieles verdes y la aparición ocasional de bestias del caos, lo que hace que el cultivo sea arriesgado. Esos pieles verdes suelen llegar desde las tierras baldías en balsas a través del mar, a decenas de kilómetros de distancia. Afortunadamente, los enanos los expulsan periódicamente, impidiendo su desarrollo. Él también tiene un plan. Si tiene éxito, los pieles verdes del otro lado del mar dejarán de representar una amenaza. En cuanto a los Skaven que acechan bajo tierra, quizás debido a los enanos circundantes, no se les ha visto mucho, así que por ahora, no hay problema. Los hombres bestia del caos, por otro lado, son bestias corrompidas por la influencia del caos. Suelen agruparse en grandes grupos, emergiendo repentinamente de los bosques profundos o bajo la influencia de noches oscuras y ventosas, atacando a viajeros solitarios y destruyendo granjas remotas, lo que representa una amenaza constante y sutil para el frágil cultivo del territorio. Por lo tanto, actualmente solo las áreas que rodean ciudades y aldeas son aptas para la recuperación, e incluso las aldeas son destruidas ocasionalmente. El dinero, sin embargo, no es un problema. Aunque las arcas de Makator se han agotado para reconstruir y activar varios edificios, con la ayuda de los casi 200 granjeros del sistema, el oro pronto crecerá como una bola de nieve. Sin embargo, la mayor parte del gasto en oro nunca se ha destinado a transacciones externas, sino a las diversas funciones del propio sistema. Aún quedan muchos edificios por desbloquear, y los cristales de dragón, con un precio de 10.000 en el mercado comercial del sistema, son extremadamente caros. El coste de desbloquear héroes comunes, que a menudo cuesta decenas de miles de oro, también es una carga. En cuanto al futuro, el equipo mágico, los agentes y otras cosas requerirán aún más oro. A partir de ahora, todos los granjeros del sistema ya no podrán servir en el campo de batalla. En su lugar, serán reclutados a principios de cada mes y se les asignará tierra gratuita para cultivar y recuperar tierras baldías. Esto es para preparar la próxima siembra de trigo de invierno y asegurar suficientes reservas de alimentos para el año siguiente, pero aún más importante, para asegurar la salud y la longevidad de estos granjeros.
Los dedos de Easy recorrieron el tosco mapa de pergamino, deteniéndose finalmente en una extensa zona vacía al oeste de Ciudad Makato, cerca de la aldea Piedra Negra. El terreno relativamente llano y la proximidad al agua la convertían en un lugar ideal para que los agricultores del sistema concentraran sus esfuerzos en recuperar tierras baldías. Sin embargo, esta zona no solo estaba poblada por humanos. También había tribus dispersas de goblins de piel verde que asaltaban con frecuencia las canteras de piedra de la aldea Piedra Negra por la noche, saqueando herramientas y comida. Primero tenía que eliminar estas amenazas. Esto lo llevó de vuelta al tema militar. Sus más de 200 guardias con escudo y arqueros, pronto mejorados, constituían el núcleo de las Fuerzas Armadas de Ciudad Makato. Debían mantener el orden dentro de la ciudad, supervisar las labores de reconstrucción y asumir la gran responsabilidad de patrullar las zonas circundantes, y sus recursos ya estaban al límite. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que el reabastecimiento militar mensual generado por el sistema era insuficiente para sostener una guerra a gran escala, y mucho menos la enorme tormenta que pronto podría azotar el viejo mundo. Si bien la efectividad individual en combate de los ejércitos del mundo Asan podía ser superior a la de los soldados del imperio, los altísimos costos de reclutamiento simplemente no podían soportar la pérdida de soldados tras batallas masivas. Confiar en que el sistema convirtiera directamente a los campesinos en soldados. Ese enfoque era claramente inviable. Su valiosa capacidad productiva debía invertirse en tierras y construcción, y cualquier pérdida en el campo de batalla sería una pérdida que no podía permitirse. Necesitaba una alternativa. Recordó las lanzas, escudos, alabardas e incluso mosquetes de trueno capturados tras derrotar a la familia Harrison, aún apilados en los almacenes de los cuarteles. Un plan claro se formó rápidamente en su mente. También podría construir un ejército verdaderamente local. Una fuerza permanente con costos manejables, reabastecimiento rápido y la capacidad de crecer con la ciudad. En cuanto a la fuente de mano de obra, los soldados rendidos con buen rendimiento y los jóvenes voluntarios de la ciudad podrían formar la columna vertebral de este nuevo ejército. Los dedos de Easy tamborileaban ligeramente sobre la mesa, sus pensamientos a 1000 por hora. Los soldados que se habían rendido tras la caída de la familia Harrison habían sido rigurosamente investigados por Isera, y si no tenían antecedentes penales, serían incluidos en la primera ronda de reclutamiento. Y cualquier joven físicamente apto de la ciudad con antecedentes penales limpios, siempre que aprobara la prueba básica de aptitud física, recibiría un salario estable y alojamiento y comida gratuitos. El anuncio de reclutamiento se publicaría en la plaza mañana, y Kuidou supervisaría personalmente el proceso para garantizar la transparencia y la equidad. La mirada de Easy volvió a la zona de la aldea de la Piedra Negra en el mapa. Una vez formado este equipo, podría compartir la presión del ejército del sistema y también serviría como el primer campo de entrenamiento del nuevo ejército. Se levantó, se dirigió a su escritorio y redactó una orden de reclutamiento. La instrucción era clara y la acción comenzó de inmediato. ¿Te has enterado? El nuevo alcalde ha anunciado una campaña de reclutamiento de lanceros. Comida y alojamiento gratis, y el sueldo mensual es un 20% más alto que en el imperio. En la taberna, un joven con un delantal de cuero manchado de polvo de piedra golpeó la mesa con entusiasmo, ahogando el clamor con su voz. Se llamaba Terry, un aprendiz de cantero de la aldea Roca Negra que acababa de llegar a la ciudad con su maestro. El anuncio estaba fijado en un pilar de piedra en el centro de la plaza, leído por el propio Freyr. El contenido era claro y conciso. Todos los hombres sanos de entre 16 y 40 años de Ciudad Marcator y sus aldeas aledañas, sin antecedentes penales, eran bienvenidos a postularse. Quienes aprobaran la prueba básica de aptitud física serían inmediatamente reclutados en el recién creado Ejército Permanente de Marcator, recibiendo comida y alojamiento gratuitos, un salario mensual de una moneda de oro y 4 chelines, que podía aumentarse según el rendimiento, y un equipo básico. Lanzas, escudos y medias cañas procedentes del almacén de la familia Harrison. Quienes tuvieran experiencia en combate o habilidades especiales recibirían un trato preferencial. La noticia, como una piedra arrojada a un estanque en calma, rápidamente causó sensación. 4 chelines por moneda de oro, eso es un 20% más que el imperio. Un hombre que remendaba una red de pesca levantó la vista con los ojos brillantes. Esto es mucho mejor que cuando estaba con la familia Harrison. En aquel entonces, teníamos suerte si teníamos suficiente para comer, y a menudo nos azotaban. Así es, dijo un hombre robusto que había servido como guardia de caravanas.
Tomó un sorbo de cerveza y se limpió la boca. El nuevo señor es un hombre de palabra. Oí que el pueblo vecino ofreció rebajas de impuestos, así que lo harán. Lo intentaré mañana. Terry, ¿quieres ir también? Bromeó el tabernero, blandiendo su vaso. Con tus brazos y piernas flacuchos, ¿puedes blandir una lanza? Terry se sonrojó. Claro que no. Cinchó piedra con mi maestro todos los días, así que soy muy fuerte. Además, el anuncio dice que la gente experta cobra mejor, y mi fuerza es mi especialidad. Apretó los puños. La charla en la taberna se intensificó. Recientemente, la noticia de que el señor de la ciudad había dirigido a las monjas, que parecían ser de Sigma, a distribuir gachas se ha extendido por todas partes. Mucha gente pobre que antes se acurrucaba bajo las casas en ruinas a la puerta de la ciudad y apenas sobrevivía apoyándose en la muralla, ahora puede conseguir un tazón de gachas calientes y un trozo de pan duro todos los días en el centro de Socorro del sur de la ciudad. Sigmar, los dos mocosos de la familia del viejo Lame lloraban de hambre anteayer, con la cara verde. Ayer, cuando su padre trajo las gachas y el pan, se les iluminaron los ojos. El hombre de la red de pescar dejó la labor de remendar en sus manos, con la voz llena de emoción. ¿Le importaba al varón nuestra vida o nuestra muerte entonces? Fue una merced de sus hombres no llevarse las últimas raciones. Y allá en el muelle, intervino el hombre corpulento que custodiaba la caravana, esos culíes que cargaban sacos apenas se ganaban la vida después de una jornada de trabajo. ¿Y ahora qué? El señor ha contratado gente para reparar las murallas de la ciudad y los muelles, y ellos proporcionan comida y salarios. Todos los fuertes se han ido, y he oído que reclutarán a más gente el mes que viene. Hoy en día, hay mucha esperanza. Sí, intervino el tabernero, asintiendo mientras limpiaba el cristal, el negocio en mi tienda ha mejorado mucho en los últimos 2 días. Los hombres que cobraron su salario y ahorraron en raciones por fin están dispuestos a gastar unas monedas de cobre para tomarse una cerveza. En ese momento, esta orden de reclutamiento despertó otro entusiasmo. Para muchos jóvenes con dificultades económicas y deseosos de cambiar su destino, esto era más que un simple trabajo. Ofrecía una vía visible para ascender. Pronto, se formó una larga fila en el espacio abierto frente al cuartel. Los veteranos guardias con escudo de Freyr estaban a cargo del registro, y Easy dejó de lado sus otras tareas para supervisar y garantizar la imparcialidad. La prueba era sencilla. Levantar piedras de distintos pesos, tensar un arco de infantería estándar, sin necesidad de apuntar, y obedecer órdenes sencillas de marcha. Aún así, algunos que eran claramente débiles o lentos para reaccionar fueron descartados. Terry superó la prueba con facilidad, y cuando recibió su armadura de cuero limpia, con incrustaciones de hierro, y su lanza, le temblaban las manos de emoción. Fue asignado a un escuadrón de nuevos reclutas, principalmente jóvenes de la aldea Roca Negra y aldeas cercanas, como líder del escuadrón. ¿Cómo va? Preguntó Easy a Kuidou, al ver a Terry desempeñándose bien y levantando el considerable peso de la piedra de molino. Ja. Son todos muy buenos chicos, mejores de lo que esperaba. Pensé que este mundo estaba lleno de brotes de soja. Kuidou juntó las manos. Estos chicos, el tiempo es demasiado corto. Para estar listos para el combate, sobre todo para enfrentarse a esos escurridizos goblins de piel verde, necesitan al menos otro mes de duro entrenamiento. Easy asintió, con la mirada fija hacia el oeste. Un mes, es suficiente. Isera se encargará del inventario de equipo, la distribución y los suministros logísticos. Creo que no hay problema. Las lanzas, escudos y arcos del almacén bastan para armar a 300 o 400 personas, y la armadura apenas alcanza. Pero nadie sabe usar el mosquete de trueno. Kuidou hizo una pausa. Para lidiar con la tribu Goblin, la falange de lanzas es suficiente en el frente. La fuerza principal aún depende de ustedes, los guardias con escudos. Easy dijo con tono monótono. Jaja, depende de nosotros. Agradeceré que esos jóvenes puedan mantener sus lanzas firmes y no pinchar a su propia gente. Kuidou agitó su enorme mano en el aire. Primero necesitan practicar su coraje y ver sangre. ¿Pero qué hay de los soldados con alabardas? ¿Hay algún veterano que se nos una? Los dedos de Easy frotaron inconscientemente el cuero que envolvía las empuñaduras, con la mirada fija en el rostro de Kuidou. Una formación de alabardas es más efectiva contra las cargas o esos garrapatos, y también proporciona una línea más fuerte. Necesitamos veteranos que puedan defenderse en una situación para liderar a estos recién llegados. Kuidou sonrió. Oye, has dado en el clavo. ¿Alabardas?
Hay unas cuantas polvorientas y buenas apiladas en un rincón del almacén, en buen estado. En cuanto a los veteranos, ¿no les envió el señor un aviso hace poco a esos prisioneros? De hecho, hay algunos que siguen reparando las murallas de la ciudad. He oído que estamos reclutando gente para luchar contra los pieles verdes. Justo ayer, Tobrey me dijo que ya no quieren trabajar duro y que siguen con su antiguo trabajo. El líder, el viejo Bud, conocido como Dedos Cortados, tiene un físico y una mirada que delatan que es un tipo duro que ha visto sangre. Maneja las alabardas como si fueran palillos chinos. Es una lástima que el barón Harrison sea ciego. Solía ser solo un pequeño soldado en el escuadrón de alabardas. ¿Cómo les ha ido últimamente? Preguntó Izzy. Lo han estado haciendo bastante bien, ¿verdad? Todos han pasado la evaluación. Freyr los supervisa, y de todos modos confío en él, respondió Kuidou. Es solo que no son muchos. Incluyendo al viejo bardo, solo hay 17. Pero eso es más que suficiente para formar el núcleo de una falange. Que sean líderes de escuadrón y elijan reclutas más fuertes para completarlos. En unos meses, tendremos un equipo de erizos de hierro. La voz de Kuidou estaba teñida de una sutil emoción. En ese caso, incorpórenlos a la unidad de alabardas y que el viejo bardo se encargue del entrenamiento de los nuevos reclutas, dijo Izzy tras pensarlo un momento. Que sean leales o no dependerá de su rendimiento. Kuidou asintió. De acuerdo, haré los arreglos enseguida. Pero, mi señor, no les daré la oportunidad de rebelarse. Mejor si tienes tanta confianza, Kuidou se palmeó el pecho. No se preocupe, mi señor. Yo me encargaré de esa gente. Izzy echó un último vistazo a las sudorosas figuras en el campo de entrenamiento. Bajo la luz del sol, los reclutas repetían torpe pero diligentemente los movimientos de empuje, con el sudor brillando en el polvo. Tras confirmar que Kuidou podía con la tarea, Izzy se dio la vuelta y abandonó el campo de entrenamiento. Ahora tenía que inspeccionar el progreso de la siembra de trigo de invierno y el informe de recuperación de tierras que Ysera había traído del castillo de Oak. Desde que tomó el control de la ciudad de Makato, Izzy ha sido destinado con frecuencia a la oficina de gobierno para procesar documentos. Quizás el anuncio que publicó para atraer talento finalmente haya surtido efecto. Un hombre empujó la pesada puerta de roble de la oficina de gobierno y, tras anunciar su llegada, entró directamente. Sitio web de novelas taiwanesas Beta 55G5. 5O5, vestía un traje de caza oscuro y polvoriento, con varias espadas cortas y pistolas de formas extrañas colgando de su cintura. La capucha de su capa estaba baja, cubriendo la mayor parte de su rostro, revelando solo una mandíbula firme, labios apretados y un ligero atisbo de un amuleto de plata. Un ligero aroma a sangre impregnaba el aire mientras caminaba. La mirada de Izzy recorrió al hombre que se había ofrecido voluntario. El aura de alguien que había pasado años lidiando con criaturas de la oscuridad, junto con su indisimulada indiferencia, al instante le dio una idea. Mi señor, la voz del hombre era baja y áspera, como el crujido de la grava. Vi el anuncio que publicó. Oí que están reclutando a todos los talentos. Apenas puedo calificarme como especialista en asuntos especiales. Eres un cazador de demonios, ¿verdad? Izzy dejó la pluma y habló con seguridad. Los cazadores de demonios tienen una reputación complicada dentro del imperio. Si bien poseen habilidades excepcionales, también se les considera aberrantes, y a menudo operan al margen de la ley. Peor aún, algunos, debido a su frecuente exposición al caos, han caído víctimas de él. Yo solía serlo. El hombre levantó la mano y se quitó lentamente la capucha. Un rostro curtido se expuso a la luz de las velas, con varias cicatrices antiguas y horribles que cruzaban sus mejillas. Su ojo izquierdo, aparentemente gravemente dañado, estaba ahora cubierto por un liso trozo de obsidiana. La pupila restante de su ojo derecho era de un extraño ámbar, brillando con un brillo frío y penetrante. Ahora, solo soy alguien que busca un lugar donde quedarse y lidia con problemas. Me llamo Callian. Izzy notó que evitaba deliberadamente el título de cazador de demonios, enfatizando únicamente la necesidad de lidiar con los problemas. Entonces, Calión, Izzy se inclinó hacia adelante, observándolo con atención. ¿Qué clase de problemas puedes manejar? ¿Sabes lo que necesito? No son solo bestias o bandidos comunes. Los labios de Calión se curvaron, una sonrisa apenas perceptible, carente de calidez, sino más bien con un toque de broma. Mi señor, su lugar está plagado de muchos problemas. Las bandas de hombres bestia atrincheradas en los bosques del este han estado muy inquietas últimamente.
Esos goblins de piel verde del oeste son solo unas moscas molestas. Pero de quienes debemos tener cuidado, su único ojo fijo en Easy, son esas cosas que acechan en la oscuridad, royendo los cimientos. ¿Hombres rata? La mirada de Easy cambió al instante. Miró a Calión con seriedad inmediata. Han encontrado hombres rata en mi ciudad. ¿Dónde están las pruebas? Este nombre nunca había aparecido en los caóticos registros del anterior Lord Arisen. Siempre había asumido que este lugar estaba lo suficientemente lejos de la capital Skaven y del clan Morse, con los enanos cerca, pero era evidente que su juicio había sido fatalmente erróneo. La inmundicia subterránea era como una plaga, infiltrándose por cada poro. La fortaleza enana podía disuadir las amenazas abiertas, pero no podía detener a estas sigilosas ratas excavadoras. Parecía que habían burlado astutamente las puertas fortificadas de la montaña y se habían infiltrado sigilosamente en el corazón de sus dominios. Pero eso requería pruebas. Calión levantó una esquina de su capa, revelando un objeto cuadrado cuidadosamente envuelto en hule. Sus movimientos eran tranquilos, como si manipulara un objeto común, pero las manchas marrones oscuras en el hule y el penetrante olor a tierra y descomposición tensaron instantáneamente los nervios de Easy. Calión desató las cuerdas y extendió el hule sobre la mesa, revelando una tosca losa de piedra. La piedra estaba cubierta de densos y retorcidos arañazos, como las marcas de una garra inhumana. Sobre ella yacía una enorme cabeza de rata, fresca y cubierta de pelaje gris negruzco. Al observarla más de cerca, sus ojos brillaron con una luz verde enfermiza. En lo profundo de las alcantarillas, en un pasaje abandonado cerca del muro este, dijo Calión en voz baja, pero con un toque de fría certeza. Estas marcas de garra son recientes, no tienen más de 3 días. Esta es de un hombre rata, dejada después de que me encargué de él. Y esta. Sacó un cuchillo corto de su cintura y, con la punta de la hoja, levantó un pequeño fragmento de metal junto a la losa de piedra. El fragmento tenía un borde dentado y estaba grabado con un símbolo vago parecido a un triángulo cruzado. No sé qué es. También encontré algunos rastros sospechosos en las alcantarillas de la ciudad. Heces de hombres rata, extrañas marcas de garras y algunos símbolos tallados en lengua de rata. Aunque no podemos confirmar si se han infiltrado en masa, hay indicios de que los hombres rata se han interesado por la ciudad. Easy frunció el ceño, con dolor de cabeza al pensarlo. Los hombres rata representan una amenaza mucho más sutil y mortal que los goblins verdes y los hombres bestia. Estas criaturas pequeñas pero increíblemente astutas se especializan en acechar en las sombras. Una vez que alcanzan una población lo suficientemente grande, pueden subvertir una ciudad sin que nadie se dé cuenta. Aún más aterrador, los hombres rata ya se han interesado por esta zona. ¿Acaso otros lugares, especialmente los subterráneos del Imperio del Viejo Mundo, no están todos llenos de estas criaturas? Mi señor, percibo un aura desagradable. ¿Qué es esto? La brusca inhalación de Ysera interrumpió la declaración de Calión. Easy se giró de inmediato y vio a Ysera de pie silenciosamente tras el escritorio, con la mirada fija en la siniestra losa de piedra sobre la mesa, en particular en la cabeza de rata de ojos verdes. Hombres rata, hay criaturas bajo nuestra ciudad. Además de las alcantarillas, ¿hemos encontrado señales similares en otros lugares? Insistió Easy. Calión reflexionó un momento y respondió. Todavía no, pero los hombres rata son extremadamente hábiles escondiéndose. Podrían estar operando en otras zonas ocultas. Sugiero que registre inmediatamente cada rincón de la ciudad, especialmente en aquellos lugares que pasan desapercibidos, como almacenes y sótanos. Easy respiró hondo y rápidamente comenzó a formular una respuesta. Mi señor, la amenaza Skaven es inminente. No podemos permitirnos más demoras. Al ver a Easy perdido en sus pensamientos, Calión lo instó, con un tono que enfatizaba su urgencia. Tienes razón. Esto no se puede retrasar. Pero antes, hay una cosa más que hacer. Easy parecía haber tomado una decisión. Quieto. Ysera, cúralo. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Easy desenvainó su espada, con una flecha mágica asomando en la punta. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Calión, pero no entró en pánico. Su cuerpo se tensó ligeramente, manteniendo una postura defensiva. Mi señor, ¿qué quiere decir? Su voz se mantuvo firme, aunque un poco más cautelosa. Ysera, igualmente sorprendida, no dudó ante la orden de Easy. Avanzó rápidamente, murmurando algo. Sus manos irradiaban una suave luz al envolver a Calión. Easy miró a Calión, con la espada aún en la mano.
Cazador de demonios, demasiados de ustedes han caído en el caos. Solo estaba confirmando. La luz sanadora de Ysera recorrió gradualmente a Calión, buscando detectar cualquier signo de corrupción por parte de las fuerzas oscuras. Dondequiera que la luz alcanzaba, el traje de caza de Calión brillaba levemente, pero no apareció nada inusual. Calión resopló con frialdad. Mi señor, este es un regalo de verdad bienvenido, antes de que pudiera terminar sus palabras. Pareció sentir dolor de repente, y su único ojo brilló de sorpresa. No pares. Ysera se sobresaltó un poco, pero sus movimientos no se detuvieron. La luz se hizo más intensa, como si buscara algo dentro de Calión. El cuerpo de Calión tembló levemente y gotas de sudor le resbalaron por la frente. Parece que algo anda mal contigo. Jishi entrecerró los ojos, con la espada aún apuntando a Calión. HMPH, sí, es el poder del caos, acechando en mi interior desde hace mucho tiempo. Pero no esperaba que tu magia curativa pudiera suprimirlo. Calión apretó los dientes. Su voz denotaba dolor y sorpresa. Mientras la magia curativa de Ysera continuaba, el tenue aroma a sangre de Calión se hizo más intenso, pero extrañamente, el aura siniestra del caos se disipó lentamente. Este poder del caos es muy similar al de un demonio, pero haré todo lo posible, dijo Ysera, con la frente perlada de sudor. Incluso en el mundo de Asan, ser contaminado por el caos es extremadamente aterrador. Una vez que se arraiga en el cuerpo, es difícil eliminarlo por completo. Issy observó la escena como si una idea le hubiera llegado. Tras un instante, Ysera retiró las manos y la luz curativa se desvaneció gradualmente. Señor Issy, mi poder es insuficiente. Solo puedo disipar una pequeña parte del aura del caos, y el resto la suprimirá temporalmente. Calión se irguió, su cuerpo ya no temblaba, e incluso el éxtasis y la incredulidad brillaron en su único ojo. Gracias, Lady Ysera. Puedo sentir que el odioso poder ha sido suprimido. No me agradezcas todavía. No he decidido si confiaré plenamente en ti. Jishi envainó su espada, con expresión aún seria. Pero por ahora, pareces tener algunas habilidades. Respecto al asunto del hombre rata, emitiré una orden para que investigues donde quiera que estés, y también haré que alguien colabore contigo. No te preocupes, mi señor. Entiendo tus preocupaciones. Ya que yo, Carian, he decidido venir aquí, sin duda demostraré mi valía. Carian se levantó, con un tono repentinamente mucho mejor. Infórmame de cualquier progreso inmediatamente. Enviaré tropas si es necesario. Calión observó la retirada de Ysera y luego se giró hacia Issy. Investigaré a los hombres rata lo antes posible. Sin embargo, calculo que acaban de llegar. En una zona tan reducida, no necesitaremos un ejército para enfrentarlos. 1 o 2 equipos como máximo serán suficientes. Con la ayuda de Lady Ysera, creo que podemos completar esta tarea con mayor eficacia y rapidez. Ysera es mi asistente. Sin embargo, asignaré a algunos hombres de confianza para que te acompañen en la investigación de los hombres rata. Issy se volvió hacia Ysera. Llama a John y a los demás. La redada debería terminar pronto. Deya y los demás ya no tendrán que supervisar. Que vayan a ayudar. Sí, mi señora sintió Ysera, y luego fue a seleccionar al personal adecuado. Si tiene alguna otra solicitud, por favor, dígala también, dijo Issy. También necesitaré algunos mapas detallados de la ciudad, especialmente de las alcantarillas y los pasajes subterráneos. Los hombres rata son expertos en operar bajo tierra, así que familiarizarme con el terreno es crucial para mí, dijo Calión pensativo. No hay problema. El mapa estará listo para ti. Espero que puedas eliminar rápidamente la amenaza Skaven y no me decepciones. Issy miró a Calión con una mirada llameante. No se preocupe, mi señor. Yo, Calión, juro por mi honor completar esta misión, dijo Calión solemnemente. Había vagado por muchas ciudades, pero pocos señores se preocupaban o cooperaban con la investigación Skaven. Esta vez, la atención y la plena cooperación del señor Issy lo hicieron sentir tratado de forma diferente, y su espíritu de lucha se encendió aún más. John, siguiendo a Ysera al interior de la sala de gobierno, miró fijamente a Calión, deteniéndose un instante en el mosquete y la daga que llevaba en la cintura, con un sutil indicio de cautela. Tras él, 2 equipos de guardias con armadura se formaron en silencio. El entrechocar de las armaduras resonaba en la sala algo vacía. Deya y otras 5 hermanas también habían llegado. Vestían sencillas túnicas grises. Sabiendo que estaban a punto de ir al campo de batalla, sus ojos permanecieron claros y resueltos, y permanecieron en silencio junto a Ysera.
La mirada de Karian recorrió la multitud, deteniéndose brevemente en Della y los demás, con una expresión cambiante. ¿Se ha acabado con las bandas del puerto? Preguntó Isi a John. John apartó su mirada escrutadora y se giró hacia Isi, presionando su puño derecho contra su pecho con un sordo golpe de vergüenza. Le informo, señor, que la guarida de Auke, el Velasangre, al este de la ciudad, ha sido completamente aniquilada. Los miembros principales que resistieron han sido eliminados, y los guardias han detenido a los de abajo y los llevan a la mazmorra a esperar su destino. Sin embargo, Auke escapó. Isi no se sorprendió por este resultado. Auke era un maestro en la fuga. Basta. Sin que nadie se le una, no puede causar problemas. ¿Cuántas bajas hay? 3 de nuestros hombres resultaron heridos, todos leves, ninguna baja. El otro bando, John hizo una pausa, con tono monótono, excepto los que se rindieron, nadie más sobrevivió. Jaja. Karian, que había estado mirando a algún lado, rió de repente. La mirada de Isi se volvió hacia Karian. John, este es el señor Karian. Él será responsable de investigar cualquier rastro de los hombres rata en la ciudad. Te he llamado, junto con Della y los demás, para que cooperes con el señor Karian. Pero, señor Karian, ¿de qué te ríes? ¡Qué coincidencia! El antiguo distrito de almacenes del muelle, una vez ocupado por Auke Velasangre, es exactamente donde han aparecido los hombres rata. Y además sé que Auke tiene una base temporal fuera de la ciudad, y parece que también hay indicios de hombres rata allí. El ojo izquierdo de Karian, con incrustaciones de obsidiana, pareció desviarse ligeramente hacia John. Está en el molino abandonado al este de la ciudad, cerca de un afluente del arroyo Aguas Negras. Auke escondió allí temporalmente sus objetos valiosos saqueados, con la intención de llevárselos en cuanto se corriera la voz. Mientras seguía las huellas de los hombres rata, me topé con su punto de encuentro. Allí también hay huellas frescas de rata y hedor a hombres rata. Auke está colaborando con los hombres rata. Se ha vuelto completamente loco. La mirada de Isi finalmente se posó en Karian. No solo está loco, sino que también es completamente estúpido. El único ojo ámbar intacto de Karian brilló con frialdad, y las comisuras de su boca se curvaron de nuevo, un arco frío, casi sin emociones. Comerciando con ratas, solo las explotarán al máximo y luego lo devorarán a él y a sus secuaces, sin dejar rastro. Karian, la próxima vez, recuerda terminar tus palabras. La mirada de Isi recorrió a Karian. ¿El molino es un escondite de los hombres rata, o solo un punto de intercambio entre ellos y Auke? El ojo izquierdo de Karian, cubierto de obsidiana, pareció moverse ligeramente, y sus fosas nasales se contrajeron ligeramente, como si recordara un olor. Hay numerosas señales de actividad reciente de hombres rata. Pero también se percibe un fresco rastro de actividad humana, perteneciente a Auke y sus desesperados. ¿Un punto de intercambio? No, es más bien, un almacén y matadero improvisado. Sospecho que Auke no era solo un colaborador. Podría estar prestando algún tipo de servicio a los hombres rata, convirtiéndose él mismo en una mercancía. Y si comprendió al instante el significado oculto de Karian. Esclavos. O peor aún, era un sacrificio o alimento para que los hombres rata realizaran algún oscuro ritual. La banda de Auke controlaba el puerto, y el secuestro y el tráfico de personas eran sus especialidades. Entendido. Isi reprimió su furia, con una voz fría como el hierro. En marcha. Como es el molino este, siempre podemos desplegar nuestras fuerzas allí. Llama a Kuidou y que dirija a los guardias con escudos. También, llama a Iván, que lidera a los nuevos tiradores. Iremos juntos. Sí. Respondieron todos al unísono. Tomó la pizarra manchada que estaba sobre la mesa, grabada con marcas de garras triangulares. El clan sonriente. Auke Velasangre lo había pasado mal últimamente. Su antiguo nido al este de la ciudad había sido destruido, y había perdido casi toda la riqueza y la mano de obra que había acumulado a lo largo de los años. Con solo 7 u 8 de sus forajidos más leales, se retiró como perros perdidos al molino abandonado junto al arroyo Aguas Negras. El olor a madera mohosa y piedra húmeda llenaba el aire, mezclándose con un hedor leve y nauseabundo. El inconfundible olor de los hombres rata, una mezcla de tierra vieja y despojos podridos. Aunque se había acostumbrado, incluso dependía de él. Era este hedor el que enmascaraba su presencia. Jefe, ¿esas ratas, vienen otra vez? Un secuaz con cicatrices se frotaba las manos con nerviosismo, con la mirada fija en un agujero oscuro y tapiado en la esquina del molino, que conducía a las profundidades subterráneas.
En el borde de piedra del agujero había mechones de pelo gris negruzco y unas gotas de sangre oscura y seca. Auke dio un trago a la cerveza barata. El líquido acre le quemaba la garganta, pero no pudo contener el frío y la excitación morbosa que sentía en lo más profundo de su ser. Llegarán, dijo con voz ronca, limpiándose la boca. Aún no han recibido el último lote de mercancías. Cuando lo hagan, un brillo feroz brilló en sus ojos. Cuando lo hagan, nos iremos de este maldito lugar y nos dirigiremos al sur. Comenzaremos de nuevo. Las mercancías a las que se refería eran una docena de personas, hombres, mujeres y niños, acurrucados en las sombras de un rincón al otro lado del molino. Tenían las manos y los pies atados con tosca cuerda de cáñamo, las bocas tapadas con trapos. Sus ojos solo reflejaban un entumecimiento desesperado y un miedo silencioso. Este era el único capital que le quedaba a Auke, la moneda de cambio que usaba para negociar con los hombres rata. Personas vivas a cambio de la oportunidad de escapar del territorio del señor Irisi. No se atrevía a imaginar qué querían los hombres rata de esta gente, tratándolos como simples animales. Crujido, crujido, un sonido denso, entumecedor y rasposo surgió de las profundidades de la cueva, haciéndose más claro a medida que se acercaba. Luego, siguió un susurro agudo, rápido y metálico, lleno de codicia y urgencia. Los hombres de Auke en el molino se tensaron al instante, agarrando instintivamente sus armas y mirando el agujero con terror. Incluso la mano de Auke, agarrando el odre de vino, temblaba incontrolablemente. Las ratas venían. Sí. Sí. Auke, cumple tu promesa. Una cabeza de rata negra azabache emergió de un agujero en las profundidades del molino, seguida de su corpulenta, diferente a todo lo que había imaginado, enmarcada en una armadura oscura y robusta. Se irguió sobre sus patas traseras, sus ojos carmesí brillando con codicia y astucia en la penumbra mientras observaba fijamente los bienes en la esquina. La mercancía, está toda aquí, no falta ni una. Auke contuvo la garganta, intentando sonar tranquilo y contundente. Señaló a las figuras temblorosas en la esquina. Como acordamos, debían sacarme de Makator por el túnel. Sus palabras fueron interrumpidas bruscamente por el hombre rata de pelo negro, quien, como un relámpago negro, se abalanzó sobre la pila de cautivos. Su nariz se movió rápidamente, emitiendo un siseo rápido, como si estuviera contando e inspeccionando la calidad de la mercancía. Olfateando con avidez, sus afiladas garras arañaron la pálida mejilla de la joven, dejando un fino reguero de sangre. Sus gemidos aterrorizados, ahogados por el trapo en su boca, se convirtieron en sollozos ahogados. Fresco, fresco. ¡Qué rico! Los ojos escarlata del hombre rata brillaron con un brillo bestial en la penumbra, y giró la cabeza bruscamente, sobresaltándolos. Sí. Sí. Auke. Genial. Rápido. Túnel. Te sacaré de aquí. El oscuro agujero en la esquina del molino, que conducía bajo tierra, era como unas fauces gigantescas listas para devorar a su presa, emitiendo un hedor aún más intenso y un frío indescriptible y escalofriante. Auke observó la impaciencia del hombre rata, y la esperanza persistente y la emoción morbosa en su corazón dieron paso a una inquietud más profunda. Esta rata estaba demasiado ansiosa, casi anormalmente ansiosa. Forzó la compostura y dio 2 pasos hacia adelante, intentando ver mejor la oscura entrada del túnel. Espera. ¿Es seguro el túnel? ¿A dónde lleva? Tu gente, fue interrumpido de nuevo. Jefe, la voz del subordinado de Scarface temblaba, con las palmas de las manos apretadas por el sudor mientras agarraba su daga. Miró fijamente la entrada de la cueva por donde habían desaparecido los hombres rata, luego a los desesperados cautivos, luego a Auke. ¿De verdad vamos a seguirlos? Los pocos forajidos que quedaban en el molino también estaban nerviosos, con los ojos llenos de miedo ante la oscuridad desconocida y un odio instintivo hacia los hombres rata. El corazón de Auke latía con fuerza, con la garganta seca. Echó un último vistazo al destartalado molino. Había sido su refugio, pero ahora parecía un ataúd gigantesco. El perímetro de Ciudad Makato estaba cerrado, y los perseguidores de Irisi podrían irrumpir por las puertas en cualquier momento. Esta era la única salida plausible, aunque apestaba a infierno. Apretó los dientes, agitó la mano con violencia y gruñó con voz ronca. Vamos. Tomen los bienes que hemos acumulado durante años y síganlo. Corrió hacia la entrada de la cueva, como si intentara disipar su miedo con su velocidad, y al mismo tiempo, recogió la caja de madera, que brillaba tenuemente con una luz dorada, y entró en la caverna. Rodeen este lugar, regístrense. ¡Bum!
La pesada puerta de roble del molino se abrió de golpe sin previo aviso. El estruendoso impacto sacudió todo el edificio y lanzó serrín por los aires. Mi señor, parece que llegamos tarde. Apenas se había disipado el humo y el polvo de la puerta cuando un enorme y pesado escudo de torre, con un frío brillo metálico, se abrió paso. Una luz cegadora inundó repentinamente el molino en penumbra, iluminando el polvo que se arremolinaba en el aire y la caverna vacía. La imponente figura de John seguía de cerca al escudo de torre, con su mirada aguda y aguileña escudriñando los rincones vacíos y la oscura entrada del túnel, frunciendo el ceño. Tras él iban Easy y sus compañeros, junto con casi un centenar de guardias con escudo y tiradores de élite. Aún no es demasiado tarde. El hedor de los hombres rata aún persiste en la entrada del túnel. Se fueron hace poco. Calión ya estaba agazapado al borde de la caverna, con el ojo izquierdo incrustado en obsidiana pegado al suelo y las fosas nasales moviéndose rápidamente, como si captara rastros invisibles en el aire. No son solo Aoki y los hombres rata, dijo con frialdad, rozando con las yemas de los dedos algunos mechones de pelo gris negruzco y sangre oscura y seca en la pared de piedra. También se percibe el fresco aroma de los humanos. Esos cautivos fueron arrastrados, sus pasos eran caóticos, como si los hubieran obligado. La mirada de Easy se oscureció, dio un paso al frente, sus botas aplastando una tabla de madera esparcida. Entonces date prisa y persíguelos, nosotros iremos primero. Kuidou, lidera a los guardias de élite para abrir el paso. Iván te cubrirá. Callian, tú sigue adelante, y Sera, sígueme. Los guardias y tiradores restantes buscan otras entradas y salidas en los alrededores. Sí, señor. Me alegra servirle, mi señor. Estos hombres rata no pueden escapar esta vez. Fue el primero en sumergirse en la oscuridad. Su figura fue engullida al instante por el túnel, dejando solo un susurro flotando en el polvo. Pero ahora, creo que ese idiota de Aoki debería arrepentirse de haber hecho un trato con las ratas. Aunque estrechas, las cavernas de los hombres rata apenas eran lo suficientemente anchas como para que un guerrero corpulento como Kuidou pudiera pasar de lado. Sin embargo, su enorme escudo tuvo que inclinarse ligeramente, lo que provocó que rozara con fuerza contra las ásperas paredes de piedra. El aire estaba impregnado del hedor a tierra húmeda, mezclado con un indescriptible hedor a descomposición y sangre, lo que lo hacía nauseabundo. Me está aplastando, las quejas de Kuidou se ahogaron en el estrecho pasaje, como si lo estuvieran exprimiendo. Su enorme escudo torre prácticamente llenaba el pasaje, y cada movimiento iba acompañado de un fuerte roce contra las húmedas paredes de piedra. Chispas saltaron en la oscuridad, iluminando al instante su ceño fruncido y las rocas dentadas circundantes. Ten paciencia esta vez. Los túneles de los hombres rata son demasiado pequeños para ti. Haré todo lo posible por asignarte otras tareas en el futuro, prometió Easy. El rostro de Kuidou se iluminó de alivio al oír esto. Genial. Este maldito lugar siempre da la sensación de que me va a dejar atascado en la siguiente sección. Alvin aterrizó en la última posición de Easy, con su arco largo reforzado ya tensado y la cuerda tensa. Vigilaba atentamente hacia arriba y hacia atrás, asegurándose de que el equipo no quedara atrapado en el estrecho pasaje. Al terminar de hablar, la voz grave y de advertencia de Carian resonó repentinamente desde el pasaje. Cuidado. Hay una trampa. Easy les indicó que se detuvieran. Con la tenue luz sagrada de la mano de ella, vio que el suelo estaba cubierto de diminutas púas metálicas. Sin la advertencia de Carian, pisarlas habría sido una receta para lastimarse. La figura de Carian se cernía entre las sombras unos pasos más adelante, un fantasma silencioso, con su ojo izquierdo de obsidiana brillando tenuemente, captando ocasionalmente un tenue reflejo de luz desde las profundidades de la cripta. De acuerdo. Se inclinó sobre la trampa, jugueteando con algo con su daga, y luego se levantó rápidamente. Siguieron avanzando. El suelo bajo sus pies era resbaladizo y pegajoso, cubierto por una gruesa capa de barro o alguna otra mezcla repugnante, que producía un desagradable sorbo. Sangre oscura, tanto seca como fresca, se esparcía por las paredes de piedra y el bajo techo de la cueva, formando patrones inquietantes. Marcas de arrastre se extendían en la oscuridad, confirmando la sospecha previa de Carian. Los cautivos habían forcejeado dolorosamente allí. Por suerte, el pasaje, aunque sinuoso, no se bifurcaba. Justo al doblar una curva casi en ángulo recto, Carian se detuvo bruscamente, levantando rápidamente la mano para pedir silencio.
Su ojo izquierdo, incrustado en obsidiana, miraba fijamente la oscuridad más profunda que se extendía ante ellos, y sus fosas nasales volvieron a contraerse rápidamente. SHH, su voz era tan baja, que apenas se oía la vibración del aire rozando sus cuerdas vocales. Hay movimiento, más adelante. Mucho, antes de que pudiera terminar sus palabras. Chirrido, 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 muere, muere. Un grito agudo y penetrante le atravesó los tímpanos como incontables agujas. Ataque enemigo. Levanten sus escudos. El rugido de Kuidou resonó como un trueno en el estrecho pasaje. Su enorme cuerpo se abalanzó hacia adelante, su pesado escudo torre se estrelló contra el suelo resbaladizo, levantando una lluvia de tierra sucia y erigiendo al instante una barrera de acero frente al equipo. Casi simultáneamente, varias figuras oscuras, relucientes por un viento a pescado, descendieron en picado desde arriba y a un lado. Sus afiladas garras cortaron el aire con un silbido, y luego se estrellaron contra los escudos con un chirrido de dientes y un golpe sordo. Puf. Puf. Varias diminutas figuras oscuras, con sonidos agudos y penetrantes, salieron disparadas por los huecos de encima y a los lados de los escudos. Eran cerbatanas envenenadas. Iván reaccionó con la velocidad del rayo, levantando su ballesta corta casi al instante del sonido. ¡Bang! ¡Bang! Con dos suaves clics, dos flechas clavaron el muro de piedra, inmovilizando a dos hombres rata flacuchos de mejillas hinchadas. Las cerbatanas colgaban flácidas entre sus garras. La espada larga de Ilisi ya estaba desenvainada. La fría hoja brillaba en la penumbra, cortando con precisión la garra de un hombre rata que intentaba colarse por la abertura del escudo. El monstruo emitió un aullido breve y agudo. Carian. ¿Cuántos hombres rata hay? ¿Continuar o retirarse? Gritó con fuerza. No muchos, solo 100 o 2 como máximo. Tranquilo. La voz de Carian estaba teñida de su habitual desprecio. Su único ojo ámbar intacto escudriñaba la caótica batalla que se avecinaba en la penumbra. Con un destello de su cuerpo, se deslizó hacia el rincón sombrío del flanco del escudo como un fantasma. Aguantaré. Rugió Kuidou, con su enorme cuerpo como una roca, su escudo torre firmemente plantado en el suelo. Los músculos de sus brazos se flexionaron y sus botas de hierro se hundieron en el barro. Su muro de escudos permaneció inmóvil, absorbiendo por completo el ataque frontal. Los hombres rata dispersos que lograron colarse por las grietas fueron aniquilados al instante por los precisos golpes de Iván. El agudo crujido de las saetas de ballesta que perforaban el aire se mezcló con los breves gritos agonizantes de los hombres rata. Tras él, la espada larga de Ilisi giró, y su gélido destello salpicó sangre. Un hombre rata que acababa de abalanzarse sobre él tenía la mitad de la cabeza cercenada, y su cerebro asqueroso y su sangre salpicaron la fría pared de piedra. Con el rabillo del ojo, vio a Carian lanzar repentinamente una lata de aceite contra la plaga. La lata trazó un arco en el aire, impactando con precisión contra la pared de piedra donde las ratas eran más densas, rompiéndose con un chasquido. El aceite negro, pegajoso y acre, salpicó al instante, empapando a los hombres rata apiñados abajo. Un fuerte olor impregnaba el estrecho pasaje. Carian frotó el pedernal de su cintura y encendió una saeta de ballesta especialmente diseñada, con la punta envuelta en lino engrasado. Con un suave siseo, la flecha estalló en una llama brillante. La cuerda del arco se soltó casi al tocar la llama. ¡Bang! La saeta llameante de la ballesta se transformó en un rayo de luz naranja, perforando la zona empapada en aceite negro con impecable precisión. ¡Bum! Las llamas, como una bestia reprimida liberada repentinamente de sus ataduras, explotaron violentamente. El pegajoso aceite negro se encendió al contacto, transformándose instantáneamente en una ola de llamas anaranjadas y rojas que lamieron con avidez las paredes de piedra y el suelo, devorando por completo a la docena de hombres rata allí apiñados. Chirrido, chirrido, chirrido. Un aullido agudo y distorsionado estalló, aún más penetrante y desesperado que los gritos de batalla anteriores. Los hombres rata, envueltos en llamas, se convirtieron en bolas de fuego. Sin embargo, su instinto de huida los llevó a empujarse y chocar entre sí, incendiando aún más a sus camaradas. Un hedor nauseabundo a pelaje quemado y carne quemada eclipsó al instante ya hedor del pasaje. Una densa humareda se elevó, escociendo los ojos. Atrás, atrás. Una ola de aire abrasador se precipitó hacia ellos, y el enorme escudo de Kuidou chisporroteó suavemente, su superficie abrasadora. Maldito olor a ratas, y ahora también a carne asada. Uf. Grunó.
El calor obligó a todos a retroceder al túnel al que originalmente pretendían entrar. Los enormes escudos aún les sujetaban firmemente el frente, pero el calor que se filtraba por las grietas le contorsionó el rostro, casi provocándole el vómito. Los hombres rata que, por suerte, habían evitado ser incendiados, estaban aterrorizados por el repentino infierno. Sus agudos gritos se convirtieron en alaridos caóticos, y gritaron como una marea, retrocediendo hacia las profundidades del túnel, pisoteándose unos a otros y dejando a más de los suyos caer al suelo, retorciéndose entre las llamas. Esperad a que el fuego se apague. El paso está despejado por ahora. La voz de Calión atravesó las llamas crepitantes y los gritos de los hombres rata. Permaneció a la sombra del flanco de su escudo. Su ojo izquierdo, revestido de obsidiana, reflejaba las llamas danzantes. El fuego los detendrá un rato, pero también revela nuestra posición. Aunque y el resto del cargamento deben estar más adentrados. Es hora de cargar. Síganme. Gruñó Ilisi, blandiendo su espada, sacudiéndose el líquido fétido de la hoja, y siguió a Calión. Guardia del escudo. Avancen. El rugido de Kuidou era como un tambor de guerra. Su enorme escudo torre estaba ligeramente inclinado, sus botas de hierro chisporroteaban en el suelo, quemadas por las llamas y manchadas de escombros carbonizados y aceite negro pegajoso. El pesado escudo avanzó, despejando el camino para el grupo que venía detrás. Los hombres ratas supervivientes ya habían huido sin dejar rastro, dejando atrás solo unos pocos cuerpos carbonizados y apiñados y el repugnante olor a carne asada en el aire.